Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bueno, un saludo para todos los que nos visitan en esta mañana y a todos los de la casa. Bienvenidos esta mañana. Si no han ido a votar, pues quiero ser breve para que salgamos temprano y los que no lo han hecho puedan ir y ejercer este derecho como ciudadanos que tenemos para elegir a nuestros gobernantes. Y quisiera antes que nada, aprovechando el ambiente que tenemos, vamos a orar por nuestra nación, dándole gracias al Señor. Amén. Le invito por favor que cierre sus ojos y con toda la fe, vamos a darle gracias al Señor. Padre eterno, bendito y santo, te pedimos perdón, Señor, como nación. Te pedimos perdón porque esta nación, Señor, no te ha honrado como debería. Hemos pecado contra ti y pedimos misericordia. Tu palabra, Señor, nos enseña que si tu pueblo se humillare y clamare a ti, tú oirás desde los cielos y tú vendrás y sanarás nuestra tierra. Pedimos sanidad para Colombia. En este preciso momento, millones de colombianos están en las urnas votando, Señor. Y tu palabra dice que tú eres el que produces en nuestros corazones el querer como el hacer por tu santa voluntad. Establece tu voluntad en los corazones de la mayoría de los colombianos y que la mayoría de los colombianos sean movidos por tu voluntad en tu misericordia, según la multitud de tus bondades. Ten misericordia de Colombia, sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra, Señor. No queremos más violencia, no queremos más inseguridad, no queremos más injusticia, no queremos más corrupción. Señor, trae un cambio para la nación, establece un avivamiento como tú lo has prometido en Colombia, Señor. En este día, Señor, nos acogemos a tu gracia, a tu bondad y a tu voluntad. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos pronto al libro del profeta Ageo. En el Antiguo Testamento, libro del profeta Ageo. Vamos a leer allí una palabra, unos versículos. Esta es una palabra que el Señor le regaló a mi esposa. Gloria al Señor. Aunque no alcanzaré a leer el versículo que el Señor le dio y desde donde ella ha creído, y espero que podamos estar atentos esta mañana a la palabra del Señor. Capítulo 2 de Ageo. Vamos a leer a partir del versículo 3 hasta el versículo 9. Los que no trajeron Biblia lo pueden ver ahí en la pantalla, y los que trajeron Biblia preferiblemente véanlo ustedes en sus Biblias. Dice la bendita y santa palabra del Señor. Yo leo a favor de ustedes. Ustedes por favor sigan con sus vistas la lectura de la palabra. Dice así: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca,
y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su santa palabra en esta mañana. Gracias por los que dijeron amén. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra en esta mañana. El libro del profeta Ageo pertenece al periodo post-exílico. Para que usted entienda esta frase, periodo post-exílico, yo tengo que explicar. Profetas del Antiguo Testamento profetizaron contra el pueblo de Israel, contra Judá, por causa de su desviación hacia dioses ajenos, hacia dioses que no habían conocido sus padres. Y Dios les anunció que si no se apartaban de ese pecado, los iba a entregar a una nación extranjera para que fuesen cautivos allí. Ciertamente la palabra de Dios se cumplió, porque el pueblo de Israel no actuó conforme a la palabra de Dios, y fueron llevados por el rey de los caldeos, el rey Nabucodonosor, a Babilonia, y allí estuvieron 70 años cautivos. Pero una vez cumplidos los 70 años cumplidos y el imperio babilónico ya había sido derrotado por otro imperio, el imperio de los medos y de los persas. Y en el imperio persa se permitió al pueblo judío regresar a su tierra. Y en ese momento en la historia se le conoce como el periodo post-exílico. Después de que el regreso del pueblo de Judá vino desde Babilonia. La fecha que estiman los eruditos bíblicos es el año 520 antes del Señor Jesucristo, durante el reinado de Darío I, rey de Persia, cuando el pueblo judío estaba bajo el dominio de ese imperio. Al regresar, ellos comenzaron a reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo. Pero surgieron oposiciones externas y también dificultades internas. Y la obra de la reconstrucción del templo quedó detenida por espacio de unos 16 años, según lo reporta el libro de Esdras en el capítulo número 4. Mientras tanto, el pueblo comenzó entonces a enfocarse más bien a construir sus propias casas para crear también una estabilidad económica, mientras la casa de Dios permanecía en ruinas. Y en este escenario aparece el profeta Ageo. Este libro del profeta Ageo es muy cortico, solo tiene 2 capítulos, pero en su profecía, en su mensaje, el mensaje central del profeta Ageo al pueblo de Judá fue un llamado a reordenar las prioridades espirituales del pueblo. Ellos estaban buscando primero su bienestar económico, su bienestar en su casa, pero habían descuidado la parte espiritual. El profeta Ageo les hace un llamado y hace una denuncia ante la situación del pueblo en ese momento. En el capítulo 1, en el versículo 4 de este libro, dice el Señor a través del profeta, hace una pregunta y dice: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta? Porque nuestro Dios, hermanos queridos, quiero decirlo, nuestro Dios es un Dios celoso. Nadie lo creyó. Nuestro Dios es un Dios celoso. En Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 5, allá dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y Dios, nuestro Dios, es celoso de tal manera que si hay algo que ocupa el lugar que debería estar ocupando Dios en nuestro corazón, Dios, y yo te lo aseguro porque yo he pasado por esa experiencia, yo no te lo estoy diciendo porque lo he escuchado, lo he oído de otras personas, yo te lo estoy diciendo porque yo mismo soy
testigo de lo que Dios hace cuando uno levanta un ídolo en su propio corazón, cuando pone cualquier cosa o incluso una persona en el lugar en donde Dios debería ocupar en nuestro corazón. Dios, que es celoso, va a arrancar ese ídolo del corazón. Y déjame decirte que eso es muy, pero muy doloroso. Eso lo hará Dios porque Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestra vida. No el primer lugar en el orden del tiempo, sino el primer lugar en el orden de importancia. Y la crisis que el profeta Ageo interpreta no era solamente una crisis económica o una crisis política. Era una crisis sobre todo espiritual. El profeta relaciona el que no habían venido lluvias sobre Judá. Las cosechas se habían echado a perder porque había una sequía impresionante. Habían malas cosechas, pero el profeta relaciona esa sequía y esas malas cosechas y la frustración material que esto también traía por causa de la negligencia del pueblo hacia la casa de Dios. Quiero repetirlo, esto fue por causa de la negligencia del pueblo de Dios respecto al templo de Dios. El templo, para aquel momento histórico para el pueblo de Judá, representaba la misma presencia de Dios en medio de Judá, en medio del pueblo de Dios, y la restauración de un pacto que Dios había establecido con ellos en el Sinaí y con las promesas que había derramado sobre ese pueblo. Entonces él dice: la prioridad que ustedes deben tener es en la casa de Dios. Cuando ustedes restablezcan la relación con Dios en medio del escenario donde podemos tener relación con Él como comunidad, entonces la sequía pasará y las promesas de Dios vendrán y el pacto que Dios hizo con sus padres se va a cumplir. Por eso Ageo anima primeramente a los líderes de Judá y le habla a Zorobabel, que era el gobernador, y le habla a Josué, hijo de Josadá, que era el sumo sacerdote, y les dice: animaos, cobrad ánimo, levantaos, comenzad a trabajar. Porque déjame decirte que el liderazgo debe ser el ejemplo en una congregación, en una comunidad. El liderazgo debe ser el ejemplo. Entonces, no me llames a ayunar si tú no ayunas, líder. No me llames a orar si tú no oras, líder. No me llames a dar si tú no das, líder. Yo no quisiera tener a 2 o 3 en esta mañana, gloria al Señor, si estuviesen entendiendo lo que estoy tratando de decir. Dice entonces el relato del profeta Ageo que por cuanto él les dio ánimo a los líderes comenzaron a trabajar. Zorobabel comenzó a moverse. El sumo sacerdote comenzó a oficiar como debería. Y entonces comenzaron la obra y comenzaron a reconstruir la casa de Dios, el templo. Pero entró otra crisis. Porque, hermano querido, vea, no todo es color de rosa. O mejor dicho, sí es color de rosa, pero ese color de rosa también trae espinas de rosa. El camino nos trae espinas. El camino nos presenta crisis. El camino en la relación con Dios nos presenta dificultades, nos presenta hasta enfermedades, tentaciones, crisis en el hogar, crisis económica, crisis en la salud, etcétera. Siempre esto ha sido un conducto regular en el pueblo de Dios que se ha dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Y entonces dice el libro de Ageo que comenzó otra crisis. Y comenzaron ellos, cuando estaban reconstruyendo el templo, a comparar el templo que estaban haciendo ahora o reconstruyéndolo, que no era ni la sombra de lo que había sido el templo de Salomón. Porque el templo de Salomón había sido magnífico.
El templo de Salomón era esplendoroso. El templo de Salomón era sin igual. Ahora ellos estaban en la obra de reconstrucción y ellos empezaron a darse cuenta que el templo que estaban reconstruyendo no era ni la sombra de lo que había sido hecho. El templo de Salomón era magnífico como edificio, era magnífico como centro espiritual, y ellos estaban viendo que el templo que estaban reconstruyendo no se parecía al de Salomón. Porque nuestro problema, si somos honestos con nosotros mismos, nuestro problema es que nos gusta estarnos comparando con los demás. Dos dijeron amén porque lo reconocen y son honestos con ellos mismos. A nosotros, todos, yo creo, sí, todos los seres humanos nos gusta estarnos comparando con los demás. Y este fenómeno psicológico, la psicología lo llama comparación social. Y la comparación social tiene dos niveles: el nivel ascendente y el nivel descendente. El nivel ascendente es cuando nos comparamos con personas que percibimos que son superiores a nosotros. Y esto puede ser positivo porque ellos nos pueden motivar, ellos pueden ser ejemplo para nosotros, nos pueden animar, pero al mismo tiempo puede ser negativo porque puede traer frustración para nosotros. Cuando vemos que yo no puedo alcanzar lo que el otro alcanzó, viene la frustración. Y la comparación social descendente es cuando yo me comparo con personas que están en una situación que se percibe como inferior, como peor que la nuestra. Y esta puede ser incluso más positiva que la primera, porque cuando yo me comparo con alguien que está peor que yo, me trae, como decimos nosotros aquí en Colombia, moral. Me da moral. Pero es un fenómeno psicológico de los seres humanos el que nos estemos comparando con los demás. Y los psicólogos dicen que eso es porque a nosotros no nos gusta del todo como somos. Voy a volverlo a repetir. Dicen los profesionales en el área que esto es porque a nosotros no nos gusta del todo lo que somos. En algo queremos ser como los demás. De pronto no en todo, pero queremos lo que el otro tiene, queremos los dones que el otro tiene, queremos la posición social que el otro tiene, el empleo que el otro tiene, queremos añadir lo que ya tenemos de los demás en nosotros. No nos gusta mucho como somos. Y si tú no estás de acuerdo conmigo en esta mañana, yo te voy a hacer una pregunta. Cuando yo veo las fotos que tú subes a Facebook, cuando yo veo las fotos que tú subes a Instagram, ¿por qué están con filtros? Paso de largo, no lo reciba. Esta mañana vengo con la onda. Escuche. Hay gente que le gusta tanto el filtro que ni siquiera Dios lo reconoce. Y cuando empiezan a pedir al Señor y ven que Dios no le contesta, entonces, Señor, pero ¿por qué no me contesta? Y Dios lo mira y dice, pero ¿quién eres tú? En el verso 3 del capítulo 2, ya se quiere salir el predicador que hay en mí en esta mañana. Gloria a Dios. Venía solamente a enseñar, pero si el Espíritu mueve al predicador que hay dentro de mí, hermano, manténgase despierto, porque si yo lo veo dormido, voy donde está usted y le muerdo una oreja. Versículo 3 del capítulo 2. Dice aquí el profeta: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Porque ellos estaban fijando en lo material. Ellos estaban fijando que el templo que estaban reconstruyendo no tenía ni la plata ni el oro que tenía el templo de Salomón. Hermano, el templo de Salomón, la Biblia registra que él mandó a hacer en el santuario, es decir, en el lugar santo, forrar las paredes con madera de
de cedro del Líbano, gracias, cedro del Líbano, y en el cedro mandó a tallar palmeras, árboles, frutas y calabazas, y luego mandó a enchapar eso en oro. Cuando alguien entraba al lugar santo, era como si entrara al mismo huerto del Edén, rodeado de árboles, rodeado de frutos, rodeado de palmeras, pero todo enchapado en oro. Y ahora el templo que estaban reconstruyendo en el 520 antes de Cristo, ellos no tenían la misma plata ni el mismo oro que había puesto Salomón en el anterior templo, y por eso se estaban desanimando, porque ellos estaban fijando era en las cosas materiales. Por eso en los versos 7, 8 y 9 del capítulo 2 de Ageo dice ahí: yo llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Luego dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. En otras palabras, no se fijen mucho en el oro, no se fijen mucho en la plata, porque lo que importa es la gloria de Dios. No te fijes mucho en las cosas materiales. Nosotros damos gloria a Dios por lo que Dios nos está dando, pero no te fijes en eso. Lo importante es que Dios va a llenar la casa de su gloria. Yo lo creo. Yo quisiera tener a 2 o 3 rabra, satay, arenda, 2 o 3 que crean que no es el lugar, es la gloria de Dios llenando el lugar. Entonces dice el Señor: no te fijes mucho en el oro, no te fijes mucho en la plata, fíjate en la gloria con que yo voy a llenar esta casa. La gloria no ha llegado porque la obra no se ha terminado. Primero hay que terminar el trabajo y la gloria llenará el lugar. Si tú no haces espacio a la gloria no va a aparecer. No, pero voy a hablarle a mi esposa y a mi hija aquí. A ver, si no se hace espacio para la gloria no va a aparecer. Amén. Bueno, ya me están empezando a caer bien, Entonces no hay que cesar, no hay que desmayar. Domingo a domingo hay que asistir, hay que traer expectativa. Aquí ya lo hemos enseñado 2 domingos atrás. Expectativa logra hacer demanda del reino de los cielos, y en el reino de los cielos está, y en abundancia, todas las cosas que tú y yo necesitamos. Entonces cuando vienes con expectativa, haces demanda. Y si haces demanda, desde el reino de los cielos viene sanidad para tu cuerpo. Desde el reino de los cielos viene salvación para tu familia. Desde el reino de los cielos viene bendición para tu casa. Desde el reino de los cielos viene todo lo que Dios tiene reservado para ti. Bendito sea el nombre del Señor. El profeta hace una comparación de la gloria pasada con la gloria futura. El profeta hace una comparación entre la gloria que era y la gloria que será. Y Dios quiere que ellos entiendan que el templo que ellos están reconstruyendo no se parece ni se debe parecer al de Salomón, porque Dios no quiere que se parezca al de Salomón. ¿Y por qué Dios no quiere que se parezca al de Salomón? Porque Dios no repite patrones. 2, 3, 4, 5, 3. Va aumentando los amenes. Mire, escúcheme, pastor, explique. Con mucho gusto, usted me lo pide y yo se lo explico. Mira. Cuando tú ves al Señor Jesús en los evangelios sanando a las personas, nunca sana a una persona igual que a otra. Nunca le devolvió la vista a un ciego del mismo modo, porque Él evita tener patrones. ¿Y por qué Él evita tener patrones? Para que nosotros los seres humanos
no enclaustremos a Dios, no lo amarremos, no lo encerremos a nuestros conceptos, a nuestras ideas, a nuestra forma de hacer las cosas. Porque si Dios repitiera patrones, entonces nosotros diríamos: Dios hace las cosas así, Dios habla es de esta manera, Dios obra de esta manera, Dios profetiza es de esta manera. Y si no es de esta manera, entonces no viene de Dios. No, déjame decirte que aquí en la tierra, en nuestra vida, los patrones sí se repiten. Estoy diciendo que Dios no repite patrones. Dios no se sujeta, no se limita a patrones para obrar lo que Él quiere obrar en nuestra vida. Él no va a repetir un patrón en ti. Y entonces, si Dios trajo un kairos sobre tu vida y tú no aprovechaste ese momento, ya Dios no va a repetir el mismo kairos sobre tu vida. Traerá otro diferente, pero el que traía atrás ya no se repetirá. Cuando nosotros repetimos los patrones, cuando creemos que Dios repite los patrones, cometemos idolatría. Sí, ¿saben por qué? Idolatría. Yo defino la idolatría en dos niveles. Nivel número 1, la idolatría más baja, idolatría rastrera, llamémoslo así. Esa idolatría, ese tipo de idolatría es la persona que adora una imagen como si eso fuera Dios. Esa es la idolatría más baja. Pero la idolatría más profunda es la que el que conoce a Dios, el que conoce las escrituras, el que conoce al Dios de la Biblia, y aún así lo rebaja a sus propios conceptos, a sus propias ideas. Eso es la idolatría más profunda, idolatría que está cometiendo la iglesia del Señor Jesucristo hoy día. Déjame decirte, mire. Espérate, yo me quito estas gafas para a ver si puedo fluir en esta mañana. Mira, voy a decir algo, y lo voy a decir con cuidado, y lo voy a decir para solamente los que lo creen. Vamos a ver cuántos están aquí en esta mañana. Lo que Dios va a hacer con nosotros, escúchame bien, lo que Dios va a hacer con nosotros no lo ha hecho con nadie más. Gracias por 3-5 que creyeron. Aleluya. Sí, mira, yo te explico. Mira, aquí en Villavicencio, pero no se lo vaya a decir a nadie. En Villavicencio, Dios ha llamado a otros antes que a nosotros. Dios les ha prometido avivamiento a otros antes que a nosotros. Y Dios les prometió desde ayer a ellos lo que nos está prometiendo a nosotros hoy. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que ellos, al recibir la palabra y al principio la creyeron y comenzaron a caminar en fe en esa palabra, y Dios los comenzó a respaldar. Después se desviaron tras de otros intereses. Y como ellos vieron que Dios los respaldaba, y como vieron ellos que Dios traía familias y las almas estaban salvando y los milagros estaban sucediendo y cosas sobrenaturales acontecían, ellos entonces fueron infestados por el síndrome de Lucero. Quisiera tener tiempo en esta mañana. El síndrome de Lucero, pero ¿eso qué es? Pero los que han estudiado conmigo saben ya eso qué es, pero le explico a la iglesia. Síndrome de Lucero es cuando una criatura se cree más de lo que es. La primera criatura que se creyó por sí misma más de lo que era fue el lucero. Y apareció la primera idolatría en el universo. Y por eso se rebeló contra Dios y ahora se volvió Satanás. Y hubo siervos de Dios en esta ciudad que fueron infestados con el síndrome de Lucero. Creyeron y confiaron en los dones que Dios le había dado en vez de confiar en el Dios que le había dado los dones.
y comenzaron a ir en pos de sus propios intereses. Y Dios es misericordioso y los abandonó en su propia vanidad. Ay, I am preaching, pastor. I am preaching, pastor. Dios no los eliminó. Él es misericordioso. Él los abandonó en su propia vanidad, porque cuando uno es necio, cuando uno es terco, cuando uno no es sensible a la voz de Dios, Dios dice en su palabra: no voy a lidiar con el ser humano para siempre, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Nosotros no le aguantamos la mano a Dios, hermanos. Entonces Dios en su misericordia más bien abandona a la persona a su propia suerte. Y cuando unos siervos, los primeros que Dios llamó y les prometió que a través de sus ministerios iba a haber avivamiento en esta ciudad, y ellos fallaron, entonces Dios llamó a otros, y esos otros pasaron por el mismo proceso y también se desviaron y también fallaron. Pero déjame decirte que Dios nos está diciendo ahora en este lugar: yo te llamo a ti, yo te llamo a ti. Y si tú no eres responsable con el llamado, entonces el Señor te abandonará a tu propia suerte. Yo lo creo. Dios nos está llamando ahora a nosotros. Oh, Shabra batalla setarabra. Porque de aquí a poco, dice Jehová de los ejércitos, haré temblar el cielo y la tierra, el mar y la tierra seca, y vendrá el deseado de las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y llenaré esta casa con mi gloria, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y cuando yo estoy hablando de casa, estoy hablando de Villavicencio. La gloria postrera. Ay, Dios es tan hermoso que nos dejó de últimas a nosotros, pero tenemos una tremenda responsabilidad. Depende de si tú crees esta palabra o no la crees. Por eso, mira, por eso, cuando Dios termine la obra en tu vida, tú no te vas a reconocer ni a ti mismo. Cuando Dios haga el milagro que tiene que hacer en tu vida, no te vas a reconocer. Por eso tómate una selfie. Tómate una selfie ahora, para que cuando la obra de Dios se complete en tu vida, tú puedas mostrar la foto y decir: mira lo feo que yo era, pero mira lo que Dios está haciendo en mí. Tómate la foto. Dígale al que está a su lado: tómate la foto. Vamos a quedar irreconocibles, mis amados hermanos. Y yo me quiero desavetar desde ya. Yo no sé. Yo me quiero enloquecer desde ya. Yo no sé. Sí, porque yo estoy creyendo, hermano. Mire, créanme, en mi espíritu yo estoy sintiendo este llamado tan fuerte que se lo tengo que comunicar a la iglesia. Mira, ¿qué es la gloria? Pastor, porque tú estás hablando de gloria, pero ¿qué es la gloria? En el Nuevo Testamento la palabra gloria es la palabra doxa en el griego, pero doxa trae una idea más de esplendor, una irradiación de luz que proviene de Dios. Cuando Dios irradia su luz, se revela. Dígale que está a su lado: se revela. Porque tú no vas a poder entender a Dios, solamente vas a poder recibir la revelación de Dios. Y yo estoy orando para que Dios le revele a la iglesia lo que me ha estado revelando a mí. Yo se lo transmito con palabras, pero yo no sé si su mente lo recibe. Por eso lo decíamos hace 8 días, Efesios capítulo 1, versículos 16, 17 y 18, que Pablo ora, dice: yo oro por vosotros, os recuerdo en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación
revelación en el conocimiento de Él y alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Aquí yo tengo incluso licenciados en teología. Y hay otros que pronto se van a graduar de licenciados también. Aleluya. Aquí no somos una iglesia cualquier cosa, hermano. Hablo con los que estudiaron el seminario y hablo con los licenciados. Ustedes saben que cuando la Biblia habla de sabiduría, de entendimiento y de conocimiento, está hablando de las tres dimensiones de la faceta intelectual del hombre. Pablo está orando no para que tengas casa, carro y beca, que esas cosas lleguen, amén. No nos ponemos de mal genio, pero sabemos que vienen por añadidura. Pablo ora para que tengamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre nuestro entendimiento, que nuestro intelecto cambie, que nuestra mente cambie. Ay, pastor, es que ya la iglesia, ese cambio que hubo, pastor, no me gusta. No te fijes en eso. Yo sé que para muchos les queda muy lejos. Yo sé que para muchos es un sacrificio venir. Pero no te fijes en eso. Mira la promesa de Dios. De aquí a poco, dice el Señor, de aquí a poco se cumplirá. Yo quiero que usted vea que cuando en el Antiguo Testamento la palabra gloria se dice otra palabra en hebreo, y es la palabra kabot. Y aquí la palabra kabot, que se traduce como gloria, no tiene que ver con la luz, con la irradiación de luz, sino que tiene que ver con peso. Entonces, cuando Dios manifiesta su presencia, manifiesta el peso de alguno de sus atributos o de algunos de sus atributos. Por ejemplo, si Dios quisiera manifestar su santidad en medio de nosotros en este momento, nosotros empezaríamos a sentir un peso de gloria en cuanto a la santidad de Dios. Si Dios quisiera manifestar su misericordia, mantendríamos nosotros sensibilidad del peso de la misericordia de Dios. Si Dios quisiera manifestar su poder, el poder de Dios se manifiesta con un peso. La gloria en la Biblia, en el Antiguo Pacto, está diciendo que la presencia de Dios manifestada, porque una cosa es la presencia de Dios en este lugar, y la presencia de Dios en este lugar es real, ha sido real siempre, incluso cuando este lugar ni siquiera estaba construido, porque la Biblia dice que Él es omnipresente, que Él está en todo lugar. Pero una cosa es la presencia de Dios omnipresente y otra cosa es la presencia de Dios manifestada. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, nadie se puede quedar de pie, todo mundo dobla su rodilla. Esa es la gloria. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en un lugar, la gente no se puede sostener, cae sobre sus rodillas, pero también se levanta transformada. ¿Por qué? Porque cuando la gloria de Dios se manifiesta, entonces tú te puedes caer como Sarai, pero te levantas como Sara. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, tú puedes caer como Jacob, pero ser levantado como Israel. Yo quisiera tener a dos o a tres. Que si la presencia de Dios se manifiesta, tú puedes caer como Simón y ser levantado como Pedro. Tú puedes ser caído como Saulo y levantado como Pablo. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, el que está enfermo se sana. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, el que está oprimido es libre. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, el que no es salvo recibe a Cristo en su corazón. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, la gente se cae, pero no para que se quede en el piso, mi amor, porque si tú te caes en el piso es porque hay gente que le gusta caerse y se quedan ahí y ya toca cobrarles renta por el espacio, pero no es para que te quedes ahí. Ahora, si tú te quedas ahí
ahí, es porque Dios te quiere terminar su trabajo en tu vida. Y si tú te levantas de ahí, es para que comiences a hacer otra cosa que no hacías antes, porque venías a la iglesia y cuando cantamos la alabanza y la adoración, tú no levantabas los brazos, pero ahora como te levantas de ahí, vas a empezar a levantar los brazos, vas a levantar tus manos, vas a decir: Señor, te adoro. Vas a decir un aleluya en medio de la predicación. Te vas a dar una carrerita por el templo. Vas a perder la mente. A veces nos toca perder la mente, porque la mente puede ser nuestra peor enemiga. Perdóneme porque puedo sonar pentecostal, porque la psicología nos dice, y por ahí leí, no voy a decir, pero yo reviso los Facebook, yo reviso los Instagram, los estados no me gusta. Pero leí una frase: tu mayor inversión es la mente. Y yo te digo, tu peor enemigo es la mente. La mente es el asiento de la duda. La mente es el asiento de la incredulidad. Y tú a veces tienes que perder la mente, volverte loco, volverte loca. Que la gente cuando te vea, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Taf? Que David se volvió loco. Bueno, no loco, como loco. Se fingió loco. A propósito, dentro de 8 días quiero 2 o 3 locos que me acompañen. Y locas también recibo. Aleluya. Porque el pastor dijo que locos. No, locas también. Y vamos a venir dentro de 8 días, si el clima nos lo permite. Y vamos a marcar este territorio. Y vamos a poner en los postes Taf. El que lo entendió, lo entendió. El que lo entendió, lo entendió. Porque como no viniste hace 20 días, tú no sabes de lo que estoy hablando. Si queremos ser protagonistas del avivamiento que Dios ha prometido para esta ciudad, no nos vayamos a quedar viendo desde la barrera las cosas. Yo quiero ser protagonista de ese avivamiento. Hay un precio por pagar, sí, pero vale la pena, vale la pena, vale la pena. Almas serán ganadas para Cristo. Familias, y hermano, yo estoy viendo en los ojos de mi espíritu, viendo entrar por esa puerta familias completas. Estoy viendo entrar por esa puerta familias completas que necesitan de Dios, que tienen hambre y que tienen sed de Dios. Y aquí yo declaro que este lugar es una fuente de agua de vida que salpica para vida eterna. Aleluya. Ya termino. Nos vamos a votar. No era en el sector donde estábamos. Yo quiero decirle que yo tuve un conflicto en mi corazón, porque en mi oración, cuando yo pedía al Señor que nos diera una propiedad para la iglesia, yo pensaba en ese sector. Y le dije a unos hermanos una noche: vamos a rodear un lote, que yo tengo visto allá un lote, vamos a rodear, así no sea ese lote, pero vamos a rodearlo, le vamos a dar 7 vueltas a ese lote y lo vamos a reclamar, que Dios nos dé una propiedad. Y aquí hay varios hermanos de allá esa noche. Y habían unos vecinos que estaban tomando allá afuera de una casa. Cuando nos vieron pasar la primera vez, ¡ey, estos locos qué! Pero pensaron que era que pasábamos y ya. Cuando vieron que pasamos la segunda vez, ya se miraban unos a otros. En la tercera vez no lo soportaron y se tuvieron que entrar asustados. Yo no sé si aquí hay 2 o 3 que se acuerdan de esa noche, pero lo hicimos proféticamente. Mi corazón estaba pegado allá, pero una cosa es lo que piensa el burro y otro el que lo arrea. Y el que lo arrea dijo: no es allá, es acá, porque la necesidad está aquí. El epicentro está aquí. Y Dios llenará de su gloria. Escúchame lo que dice el Señor: no temas. No tengamos temor, hermanos. El Señor está con nosotros.
ha estado con nosotros y Él está con nosotros. Un alumno que yo tengo los sábados en licenciatura, aquí está Juanca, que no me deja mentir, la hermana Andrea, que no me deja mentir. Un alumno que viene los sábados a estudiar licenciatura dijo: pastor, tuve una visión. En la visión yo veía una iglesia que el techo parecía como una cúpula. Como que el techo no era plano, el techo era curvo. Y yo veía que un chorro de luz venía desde el cielo a esa iglesia. Y la iglesia estaba en medio de la ciudad. Pastor, cuando vino aquí por primera vez y vio el techo, dijo: pastor, esa visión que yo tuve es con este lugar. Es con este lugar. Pero espere. Somos privilegiados porque el Señor nos dejó de últimos. Y los postreros serán primeros. Los primeros a los que Dios llamó serán postreros. Y mucha gente aquí, hermanos, va a querer lo que aquí tenemos. Porque lo que Dios va a hacer con nosotros no lo ha hecho con nadie más. La gloria de Dios está prometida. La gloria de Dios está prometida. La gloria de Dios está prometida. Levanta tus manos arriba. Levanta tus manos arriba un momento y diga: Señor, yo espero tu promesa. Diga: la creo a tu promesa. Mi familia recibirá de tu gloria. Mi casa recibirá de tu gloria. Diga: mi economía recibirá de tu gloria. Diga: mi salud recibirá de tu gloria. En el nombre de Jesús se cae todo altar levantado a Satanás, todo fetichismo, toda brujería, toda hechicería. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, todo chamanismo que hagan en contra de Andrés ahora se corta, se cancela, se cae por tierra, se cae por tierra. Padre, entregamos este asunto en tus manos. Ocúpate tú de los enemigos. Mira, Señor, los que han querido matar a Andrés a través de brujería, en el nombre de Jesús se deshabilita todo poder del diablo. Se cancela todo poder del diablo. Hay sanidad para ese cuerpo. Hay sanidad para ese cuerpo. Hay sanidad para ese cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, si tú tienes una necesidad, en esta mañana viniste con una necesidad, cual sea, si es económica, si es en tu familia, si es de salud, lo que sea que tengas necesidad, vas a poner tus manos como si fueras a recibir, como si fueras a recibir. Escúchame bien, como si fueras a recibir. En el nombre de Jesús, Padre, Señor, necesitamos esa respuesta. Necesitamos esa respuesta, que no se dilate más, que no se dilate más. Ahora. En el nombre de Jesús, sanidad para los cuerpos, sanidad para los cuerpos. Ahora mismo, Señor, deudas ahora canceladas. Tú traes recursos desde el oriente, desde el occidente, desde el norte y desde el sur. En el nombre de Jesús de Nazaret, y lo pone en las manos de mis hermanos. Ahora mismo, Señor, trae, Señor, sanidad en la economía. Trae sanidad en la economía. Abre puertas.